Resumen de la Biblia del libro Segunda de Corintios, parte número 1. Saludo y consuelo en la aflicción. Capítulo 1, versículo 1 al 11. Introducción. Bienvenido a este tiempo de reflexión y descanso para el alma. Un espacio donde puedes dejar atrás, aunque sea por unos momentos, las preocupaciones del día y abrir tu corazón a la presencia de Dios. Hoy viajaremos a las primeras líneas de la segunda carta a los Corintios, un escrito donde el apóstol Pablo no solo enseña, sino que se desnuda emocional y espiritualmente. Aquí, en medio de su vulnerabilidad, encontramos una fuerza extraordinaria, la certeza de que Dios camina con nosotros aún en nuestras temporadas más oscuras. En estas palabras descubrimos consuelo, dirección y una verdad eterna. Dios es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. No un consuelo superficial, sino un consuelo profundo, capaz de tocar las heridas que solo Él conoce. Un consuelo que transforma la angustia en esperanza y el cansancio en nuevas fuerzas. Mientras escuchas este mensaje, te invito a respirar, a soltar lo que pesa, y a permitir que la luz de Dios ilumine cada rincón de tu vida. Porque incluso cuando el camino parece incierto, incluso cuando los días se vuelven pesados, la luz de Dios nunca deja de brillar. Acompáñame en este recorrido espiritual. Abre tu corazón. Permite que estas palabras te envuelvan, te sostengan y te recuerden que no estás solo, y que hay un Padre lleno de misericordia dispuesto a caminar contigo. El saludo que fortalece. Pablo inicia su carta con un gesto que parece sencillo, pero que está cargado de significado espiritual y emocional. Se presenta como apóstol de Jesucristo, no por mérito propio, sino, como él mismo enfatiza, por la voluntad de Dios. Es una frase corta, pero poderosa. Nos recuerda que su vida, su llamado y cada palabra que escribe están sostenidos por una autoridad divina y no por ambiciones humanas. Después, dirige su saludo a la iglesia en Corinto, llamándolos hermanos. Con esa palabra, Pablo derriba barreras y establece un vínculo familiar. No son simplemente creyentes dispersos, sino una comunidad unida por la fe, miembros de una misma familia espiritual, hijos del mismo Padre Celestial. Y entonces, llegan esas dos palabras que han resonado por siglos. Gracia y paz. A primera vista, parecen un saludo habitual. Pero en la boca de Pablo, cada una lleva un peso profundo. Gracia, el regalo inmerecido de Dios que restaura, perdona y renueva. Es la fuerza que nos levanta cuando caemos, la luz que rompe nuestra oscuridad, la mano que nos sostiene aun cuando no la merecemos. Paz, no como la entiende el mundo, sino la paz que viene del Espíritu. Una serenidad que permanece en medio de las tormentas. Una confianza que ancla el alma cuando todo alrededor tiembla. Pablo no escribe estas palabras desde un lugar de comodidad. Las escribe desde el dolor, desde las cicatrices del ministerio, desde la experiencia real de haber sido consolado por Dios una y otra vez. Por eso su saludo no es solo una introducción. Es una bendición que brota de un corazón probado, pero firme. En esta simple frase, gracia y paz a vosotros, Pablo nos recuerda que la fortaleza no viene del esfuerzo humano, sino de un Dios que derrama su gracia sin medida. Y regala una paz que supera todo entendimiento. Así, antes de hablar de aflicciones, consuelos y pruebas, Pablo nos coloca sobre un cimiento seguro. La gracia que salva. Y la paz que sostiene. El Dios de toda consolación. Pablo eleva una bendición gloriosa y llena de resplandor espiritual. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Estas palabras no nacen del confort ni del éxito humano, sino de un corazón que ha sido triturado por las pruebas. Y que aún así, ha encontrado descanso en los brazos de Dios. Pablo escribe desde la vulnerabilidad más honesta. Conoce la persecución. Conoce la soledad. Conoce la presión de sentirse al borde de la muerte. Sus manos llevan la historia de azotes, naufragios, incomprensión y noches sin dormir. Y aún así, desde el fondo de esas heridas, se eleva este canto de alabanza. Aquí vemos un misterio glorioso. La consolación de Dios no espera a que la tormenta pase. Aparece en medio de la tormenta. Entre los escombros. Entre los suspiros del cansancio. Entre las lágrimas silenciosas que solo Él ve.
Cuando Pablo llama a Dios Padre de misericordias, nos revela el corazón tierno del Creador. Un Dios que no solo observa, sino que se acerca. Un Dios que no solo escucha, sino que abraza. Un Dios que no solo corrige, sino que restaura. Luego lo nombra Dios de toda consolación, recordándonos que no existe dolor demasiado profundo, ni noche demasiado larga, ni carga demasiado pesada, que quede fuera del alcance de su consuelo. Pablo no habla de teorías, habla de experiencia. No describe una idea, describe una realidad. Sus cicatrices se han convertido en un libro abierto donde la gracia de Dios puede ser leída por todos. Y aquí surge una verdad que transforma el sufrimiento en propósito. Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar. El consuelo de Dios no es un tesoro que se guarda. Es una fuente que se comparte. Las lágrimas que Dios seca en silencio se convierten en palabras que traerán alivio a otros. Las cargas que Él levanta de nuestros hombros nos capacitan para acompañar a quienes sienten que ya no pueden más. El sufrimiento, en las manos de Dios, deja de ser una herida inútil, para convertirse en un puente. Un puente de empatía, de comprensión y de esperanza. Así, Pablo nos enseña que cada experiencia dolorosa, cuando es tocada por el consuelo divino, se transforma en un ministerio de amor hacia los demás. Porque el Dios que consoló a Pablo, el Dios que lo levantó cuando la vida parecía aplastarlo, es el mismo Dios que hoy desea acercarse a ti, envolverte con misericordia y recordarte suavemente que no estás solo. Consolados para consolar. Pablo continúa abriendo su corazón y nos revela una verdad poderosa. Sus aflicciones, lejos de destruirlo, lo moldearon, lo sensibilizaron, lo prepararon para una tarea divina. Las heridas que él pensó que lo incapacitarían, se convirtieron en el terreno fértil donde Dios sembró compasión, paciencia y entendimiento. Él entendió algo que solo se aprende en el valle. Lo que Dios sana en nosotros, Dios lo transforma en ministerio. El consuelo de Dios nunca se queda quieto. No es una caricia pasajera que toca el alma y luego desaparece. Es un río vivo que fluye desde el corazón de Dios, pasa por nuestras vidas y luego se derrama sobre otros. Es consuelo que circula, que se reparte, que se multiplica en la misma medida en que lo compartimos. Pablo experimentó ese flujo divino. Sintió el abrazo de Dios cuando estaba al límite. Y ese abrazo se convirtió en fuerza para abrazar a los demás. Para describir esta verdad, podríamos imaginarlo así. El consuelo de Dios es como una llama que se enciende en un corazón herido. Primero ilumina nuestro propio interior. Disipa nuestra oscuridad. Calienta lo que estaba frío. Levanta lo que estaba caído. Y luego, lentamente, esa misma llama se convierte en luz para otros. En calor para quienes están temblando. En esperanza para quienes sienten que la noche nunca terminará. Así funciona el consuelo de Dios. Entra, transforma, y luego sale para transformar a otros. Por eso Pablo puede mirar su historia, llena de desafíos, persecuciones y lágrimas. Y no verla como una cadena de pérdidas, sino como una escuela del corazón. Una escuela donde aprendió a amar con más ternura. A escuchar con más paciencia. A acompañar con más profundidad. Aquí se revela una de las enseñanzas más conmovedoras del pasaje. Nuestras crisis no son pérdidas vacías. Son procesos dolorosos, sí. Pero en manos de Dios, se convierten en semillas de compasión. La compasión verdadera, esa que tiene el poder de tocar almas. Solo nace del dolor sanado. No del dolor ignorado. No del dolor reprimido. Del dolor que Dios ha tocado, transformado y vuelto a unir. Por eso, cuando Pablo habla del consuelo divino, no lo hace desde la teoría. Lo hace desde una vida que ha sido quebrada y reconstruida por la gracia. Una vida que hoy es herramienta de alivio para muchos. Y así, Pablo nos enseña que nuestras heridas, una vez sanadas por Dios, se convierten en un testimonio vivo. En un faro que otros podrán seguir. Cuando la oscuridad parezca infinita. La aflicción que no vence. Pablo, con una sinceridad desarmante, comparte que pasó por una situación tan dura,
tan insoportable, que sintió que la vida misma se le escapaba de las manos. No fue solo cansancio ni estrés, fue una carga tan pesada, tan abrumadora, que incluso temió por su vida. Dice que una especie de sentencia de muerte pendía sobre él, como si cada paso lo acercara al final. Estas palabras nos revelan algo profundo. Incluso los siervos más fieles, incluso los corazones más valientes, pasan por momentos donde el peso de la aflicción es aplastante. Pablo no oculta su humanidad. No pretende ser un héroe invencible. Se muestra tal cual es. Un hombre frágil. Rodeado de peligros. Cansado, golpeado, vulnerable. Pero luego, en ese escenario oscuro, aparece un destello de esperanza que lo cambia todo. Pablo dice algo increíble. Esto nos ocurrió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Es como si en el mismo corazón de la desesperación, Dios le hubiera revelado un propósito mayor. La carga no fue accidental. El dolor no fue inútil. La prueba no fue un castigo, sino un proceso. Un proceso que lo llevó a una dependencia más profunda, más real, más transformadora. Allí, en el abismo más oscuro, donde sus fuerzas ya no le servían, donde su valentía se había desvanecido, donde no había respuestas ni caminos visibles, Pablo descubrió la luz más brillante. La luz de una confianza absoluta en el poder de Dios. No un poder teórico, ni un concepto religioso, sino un poder capaz de hacer lo imposible. Levantar a los muertos. Es como si Pablo dijera: cuando ya no podía avanzar, Dios me cargó. Cuando ya no tenía esperanza, Dios me visitó. Cuando pensé que todo estaba perdido, Dios abrió un camino que yo no podía ver. Y entonces llega la enseñanza central. Una que no se aprende en libros. Una que solo se aprende en el desierto. En la noche oscura. En el valle profundo. Cuando nuestras fuerzas terminan. Las de Dios apenas comienzan. Allí, donde llegamos al límite. Dios revela lo ilimitado. Allí, donde nos sentimos vacíos. Dios derrama su plenitud. Allí, donde la vida parece quebrarse. Dios reconstruye algo completamente nuevo. Pablo no solo sobrevivió a la aflicción. La aflicción lo llevó a un nivel más profundo de fe. A una confianza renovada. A una dependencia que lo fortaleció para el resto de su ministerio. Y hoy, sus palabras nos recuerdan que la aflicción, por más dura que sea, no tiene la última palabra. No es un muro, sino un puente. No es un final, sino un inicio. Un inicio donde aprendemos a caminar, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Dios que resucita. La oración que sostiene. En el cierre de este pasaje, Pablo dirige su mirada hacia aquellos que estuvieron a su lado sin estar físicamente presentes. Los hermanos que oraron por él. Con humildad y gratitud, reconoce una verdad que a veces olvidamos. Sus victorias no fueron solo resultado de su fe personal, sino también del respaldo espiritual de toda una comunidad que intercedió por él. Pablo, un gigante de la fe, un apóstol que enfrentó peligros inimaginables. No duda en decir: ustedes también fueron parte de mi consuelo. Sus oraciones hicieron que Dios actuara. Es un recordatorio hermoso y poderoso. Las oraciones no son palabras que se pierden en el aire, ni suspiros que se desvanecen en el silencio. Cada oración tiene peso. Tiene impacto. Tiene efecto. Dios las escucha. Dios las valora. Dios responde. Pablo explica que el consuelo que recibió no fue solo para él. No fue una experiencia privada encerrada en su corazón. Fue un testimonio público que fortaleció a toda la iglesia. Lo que Dios hizo en él, inspiró a otros. Las oraciones de muchos trajeron alivio a uno. Y el alivio de uno trajo esperanza a muchos. Así funciona el reino de Dios. Una red de corazones unidos. Sosteniéndose unos a otros. Compartiendo cargas que a veces ni siquiera se mencionan en voz alta. Y aquí surge una enseñanza profunda y necesaria. Nunca subestimes el poder de orar por alguien que está sufriendo.
Puede que no veas resultados inmediatos. Puede que no escuches un gracias o no conozcas los detalles. Pero en el mundo espiritual, algo se mueve, algo se levanta, algo se rompe cuando intercedes por otro. Las oraciones levantan cargas invisibles. Esas cargas que nadie puede ver. Esas batallas internas que solo Dios conoce. Cuando oras por alguien, te conviertes en un apoyo silencioso. En una fuerza espiritual que sostiene lo que los ojos no ven. Las oraciones fortalecen corazones que sienten que ya no pueden más. Un corazón cansado puede recibir nuevas fuerzas gracias a una oración pronunciada a kilómetros de distancia. Un alma a punto de rendirse puede encontrar esperanza otra vez porque alguien, en algún lugar, decidió doblar sus rodillas. Así, Pablo nos enseña que no estamos hechos para enfrentar las batallas solos. Que el consuelo de Dios llega también a través de la intercesión de otros. Que las oraciones son puentes. Son abrazos invisibles. Son manos que levantan a quienes han caído. Por eso, al cerrar este segmento, Pablo no exalta su resistencia ni su valentía. Exalta la fidelidad de Dios. Y la fuerza de una iglesia que oró sin cesar. Conclusión. Al llegar al final de este pasaje, contemplamos una verdad que ilumina incluso los días más oscuros. Dios nunca abandona a los suyos. Aun cuando las circunstancias parecen rompernos. Cuando el corazón pesa más de lo que podemos cargar. Cuando la esperanza se siente lejana. Él permanece. Él se acerca. Él consuela. Aquí descubrimos a un Dios que no observa desde la distancia, sino que entra en nuestra historia con ternura y poder. Es el Padre de misericordias. Aquel que entiende cada herida. Que escucha cada suspiro. Que recoge cada lágrima. Es la fuente inagotable de consuelo. Una fuente que nunca se seca. Que nunca deja de fluir. Que nunca deja de sostener a quienes confían en él. Pablo, con su vida marcada por pruebas, nos enseña que las aflicciones no tienen la última palabra. No son un muro que nos encierra, sino un camino que Dios utiliza para revelar su poder. Su ternura. Su fidelidad que no falla. En cada caída, Él nos levanta. En cada temor, Él nos calma. En cada silencio, Él sigue siendo Dios. Que estas palabras que hoy escuchaste se conviertan en un susurro de esperanza para tu alma. Que te recuerden que no estás solo. Que aunque nadie más vea tus batallas internas, Dios sí las ve y sigue caminando contigo. Tus lágrimas no pasan desapercibidas. Tu cansancio no es ignorado. Tu dolor no es invisible. En cada prueba que enfrentas, grande o pequeña, Dios sigue siendo tu refugio. Tu consuelo. Tu fuerza. Tu esperanza. Gracias por acompañarme en este viaje espiritual. Un viaje donde hemos visto que aún en las grietas de la vida, la luz de Dios sigue entrando. Que la paz del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esté contigo hoy, mañana y todos los días por venir.